Ya, entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es de que cuando hacemos una composición y un descomposicionamiento de fuerzas, van a haber fuerzas externas también que van a afectar al cuerpo, eh, que obviamente uno no las ve, pero la afectan a los objetos que están detenidos, los objetos que están en movimiento, inclusive uno. Y vamos a partir como enunciando las fuerzas como de la parte más facilita. Y lo primero que nosotros vamos a decir es que tenemos la fuerza peso. ¿Tú has escuchado lo que es la fuerza peso, cierto? Como que la gente dice, ¿cuánto pesas? ¿Has escuchado esa pregunta? Bueno, habitualmente siempre dicen que esa pregunta está como mal hecha. Debería decir como, ¿cuánto masas? Pero habitualmente la gente entiende que la fuerza peso, ¿por qué es cuánto tú masas? O más bien dicho, acá es peso. Porque esto es la masa del cuerpo por su gravedad. Ahora, hay que entender también que la gravedad, chiquitito, va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer eso. Entonces, después de eso, nosotros también tenemos lo segundo, que es la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal, la verdad, es una fuerza bastante particular y simpaticona, porque siempre es perpendicular al plano en que está, en que se encuentra el cuerpo, o incluso a su inclinación. ¿Sí? De momento sé que son como conceptos bastante chiquititos y que la verdad son bastante interesantes, pero los vamos a ver con un ejemplo después de hacer como la explicación en grandes rasgos. ¿Ya? Entonces después tenemos el rozamiento o fuerza de roce, Pregunta, que... ¿Mm? es que quiero preguntarte, pero estoy grabando y me da vergüenza. Ah, sí, no, no hay problema, lo diré. Ya. ¿No es que el peso es masa por gravedad y el peso siempre en un diagrama de cuerpo libre va hacia abajo? ¿La gravedad en algún momento va a ser negativa? ¿O no porque el peso siempre tiene que ser positivo? Siempre depende de tu sistema de referencia. Eso lo vamos a ver al tiro, así que no te preocupes. Ya. Bueno, como te comentaba, tenemos el rozamiento de la fuerza de roce y esta es contraria al movimiento. Contraria al movimiento del cuerpo o de la fuerza que actúa sobre él. ¿Ya? Y por último nos queda una fuerza más, que es la fuerza de la tensión. Tú sabes lo que es la tensión, ¿cierto? Sí, pero no sabría cómo explicártelo. Es como, sí sé qué es, pero no sé cómo explicarlo. Es como, no sé, cuando tú tenés como unas llaves de un cablecito, ahí se genera tensión. Las O llaves de un cuando dos cable. elásticos los estiráis, es como tensión. Ese concepto se conoce como el concepto de cuerdas, ¿ya? Y Entonces lo divertido es que cuando nosotros trabajamos acá, en este tipo de física, habitualmente, siempre se trabaja con el concepto de cuerdas ideales. Esto quiere decir de que la cuerda tanto para el cuerpo que la tiene como la que la tira es exactamente igual. Aunque a veces eso no es así, pero es un lindo ejemplo y es muy linda la física cuando es ideal. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a subdividir como cada concepto que acabamos de comentar. Entonces vamos a partir con el tema número uno de el peso. Entonces, el peso, como tú bien dijiste, es algo que nosotros podemos posicionar, ¿vale? Pero, ¿cómo nosotros lo posicionamos? Estoy un poco resfriado. O la verdad, más que resfriado, estoy como con alergia y como que me remata el sueño. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que siempre vamos a estar trabajando sobre una superficie, ¿ya? ujú, Vamos a decir que esa es nuestra superficie y que dentro de esto vamos a tener algo que se llama cuerpo, ¿vale? Este cuerpo tiene la genialidad o la maravilla de que tiene un peso. Y el peso habitualmente siempre se pone al medio porque viene del medio. No sé por qué, pero viene del medio.
Nada, mentira, sí sé por qué. Porque ahí corresponde que se supone que está el concepto de centro de masa. Pero eso es un concepto que como que se entiende, como cuando se habla, pero no influye mucho. Pero lo importante es que tienes que saber que va al medio. Habitualmente a mí me gusta trabajar este concepto de peso con... Ay, no, qué muy chungo. Me gusta trabajar este concepto de peso con el color rosado, ¿sí? Es como muy guapo. Entonces, habitualmente cuando tú lo colocas acá, tú vas a poner P de peso, ¿ya? Y la P de peso se va a entender como la masa del cuerpo por la gravedad, ¿ya? Ese es como el primer dibujito. Lo segundo que nosotros tenemos que entender, ay, un spoiler. Ahí sí, es que como que se hace mucho espacio. Entonces, el segundo concepto que nosotros tenemos que entender es el concepto de la normal, ¿ya? Entonces, el concepto de la normal nosotros lo vamos a tomar como... eh, ay, no sé cómo mi profe hacía todo esto, así como que tomaba las cosas y las copiaba y las pegaba. Esa señora sí que sabía usar esto. Pero vamos a ver si no funciona, ¿eh? Quedó re horrible, hijo. Bueno, vamos a ver si lo hacemos ahora, ¿eh? No me sale. Nos vamos a calentar más la cabeza y vamos a decir, vamos a tomar, vamos a copiar. Sí, la verdad como que la profe se manejaba bastante bien en esto. Claramente yo no, pero no importa. Bueno, tenemos el concepto de la normal, en donde nosotros tenemos que dibujar la fuerza desde la parte perpendicular al cuerpo. Habitualmente no se hace desde el centro, pero como para efectos gráficos del dibujo y que quede más bonito, sí lo hacemos. ¿Vale? Entonces la normal siempre va a ser perpendicular al tema de la superficie. ¿Ya? Y la gracia de acá es que nosotros podemos también encontrar esto a través de un plano inclinado. Entiéndase esto como si yo tuviera lo siguiente. Eh, ahí Pregunta curiosa, cuenta. adelantándose un poquito a la materia. ¿La normal y el peso siempre van a ser de acción-reacción según la tercera ley de Newton o no? Sí, Ya. dentro de todo sí, pero las leyes de Newton las vamos a ver en un ratito más. Ya. ¿Sabes que estaba buscando un triángulo, pero no hay ningún triángulo bonito? Así que vamos a tener que hacer esto a la mala. Bueno, tenemos nuestra linda línea. Y aquí le vamos a añadir nuestro cuerpo. Y este cuerpo lo vamos a girar en orden en 45 graditos. Me quedó re feo de día. Pero era lo que yo buscaba, entre comillas. Bueno, no puede tener un cuerpo así, pero físicamente imposible. A menos que te esté cayendo. Pero si nosotros cargamos, vale, listo. Y esto no se va a tomar acá. Esto lo vamos a bajar acá. Qué maravilla la vida. Entonces, se entiende que eso está inclinado, ¿cierto? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, ahora bien inclinado de aire, pero bueno. Cuando nosotros trabajamos acá con el tema del peso, nosotros tenemos que entender de que esto también lo tenemos que posicionar acá en el cuerpo, ¿eh? ¿Se entiende, cierto? Entiende que tenemos la fuerza de peso y aquí tenemos la fuerza de la norma. Entonces, esto va a ir acá. Aquí hay el paso a paso. Entonces, nosotros cuando tenemos la fuerza de la normal, nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, tomar esto y posicionarlo acá. Pero físicamente esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque no tiene la forma de la figura. Entonces, cuando nosotros lo dibujamos, lo tenemos que dibujar de la manera en que se tiene que hacer. Entonces, uno va a decir, ah, perfecto, tengo la normal
y la normal va hacia arriba. Y la normal tiene la gracia de que como es perpendicular al tema del cuerpo, no tengo que descomponerlo, ¿ya? Entonces igual es divertido y entretenido porque te ahorras como un dibujo. Siento que queda muy verde, así como un verde radioactivo. Bueno, ahí sí creo que es el mismo. Pero la gracia es que cuando nosotros descomponemos la fuerza, en el caso de la fuerza peso, la fuerza peso tiene que ir en esta posición, ¿ya? Pero como estamos trabajando con un ángulo, la fuerza peso siempre va a ir hacia acá, ¿ya? Por eso la gente dice que existe la descomposición de fuerzas en sus ejes. Bueno, para hacerlo más bonito, esto lo vamos a posicionar acá. Y la fuerza peso es de color rosado. Así que tiene aparte su descomposición de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces nosotros vamos a dibujarle esa descomposición de fuerza y la vamos a dejar como explicada de buena manera, ¿eh? Esta va a ser la descomposición de la fuerza peso en el eje Y. Y también tenemos la descomposición de fuerzas en el eje X, que sería hacia acá. PX. Entonces, ¿hasta el momento se va entendiendo o no se va entendiendo? No, sí se entiende. Ya. Respecto a la normal y la descomposición de fuerzas, no te preocupes. En la clase que vamos a hacer la otra semana lo vamos a ver como de una manera más eficiente, por así decirlo. Porque igual es como un poco chungo hacerlo y es como medio complicado visualizarlo al principio, pero poco a poco se va haciendo como de mejor manera. Entonces Pregunta, luego tenemos el tema del roce, ¿ya? Y el tema del roce igual es una fuerza bastante divertida. Fuerza de roce. ah, pregunta. Cuéntame. ¿La normal siempre va a ir expresada en el eje Y? ¿O Sí, eso va a depender de donde yo ponga mis puntos de referencia? o sea, habitualmente cuando tú haces los dibujos va a ir en el eje Y, pero siempre va a depender de tu sistema de referencia como lo estés posicionando. Pero el sistema de referencia lo vamos a ver ahora que vamos a desarrollar un ejercicio, ¿ya? Mm, Entonces, tenemos la fuerza de roce y como viene acá aparece la explicación, la fuerza de roce es la contraria al movimiento del cuerpo o de la fuerza que actúa sobre él. Entonces, la fuerza de roce nosotros la vamos a entender como que, por ejemplo, si yo tengo una fuerza que va hacia acá, le vamos a poner mi fuerza 1, la fuerza de roce va a ir en contra de esto. Entiéndase que la fuerza de roce ocurre entre la superficie y como la parte baja del cuerpo. Entonces a mí me gusta trabajar la fuerza de roce con el color rojo. ¿Por qué? Porque me gusta como destacar las fuerzas con sus respectivos colores. Entonces, por último también tenemos el tema de la tensión, ¿ya? Pero la tensión se ve como más para el tema de cuerdas y cosas ideales, pero igual vamos a hacer el tema del ejemplo y el enfoque. Pero aquí nuevamente como volviendo a lo que hablamos y hicimos en cada instante, tenemos nuestra fuerza normal y también tenemos nuestra fuerza de peso, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, poco a poco uno va pudiendo plasmar muchas fuerzas dentro de un objeto, pero cada una tiene su sentido, su manera de explicarse. Va quedando clarito, ¿no? sí, Perfecto. Entonces, por último, pasamos al tema del concepto de la tensión. Y la tensión tiene la gracia de que, como te dije, nosotros las trabajamos en la física como universitaria, al menos, como fuerzas ideales. Entonces, era lo que te voy a explicar ahora. De que si tengo, ponte tú, un cuerpo, y a ese cuerpo yo le genero una fuerza, como esta fuerza 1, por ejemplo, voy a generar una tensión hacia la derecha, ¿vale? Pero la gracia es que la tensión o la fuerza que se está ejerciendo en el punto de acá va a ser igual a la fuerza que se está ejerciendo acá. O sea, si yo ejerzo una tensión de 2, acá se ejerce una tensión de 2.
Esto de la tensión lo vamos a ver en el concepto más de como cuerpos que están colgando de algo o dentro de otro cuerpo, ¿ya? Pero tampoco quiero que te marees y quiero que lo veas como de una manera bastante sencillita. Así que ahora vamos a pasar a la parte en donde realizamos el ejercicio, ¿ya? Entonces yo igual acá puse otro concepto bastante distinto a lo que vimos acá. Y dice, sea un cuerpo de masa 10 kilogramos y una fuerza horizontal de 40 newtons, calcule cuál será su aceleración. Entonces, mi estimada, ¿a usted se le ocurre cómo calcular este ejercicio? ¿O alguna idea? ¿O qué haría usted para resolver esto? Primero, dibujar un diagrama de cuerpo libre. No sé, Perfecto. Esa es supongo. la respuesta más esperada. Y es lo que hay que decir siempre, y lo que siempre hay que hacer. ¿Y la segunda? Al- Luego, no sé, después descomponerla, no, no, pues nada que ver, pues. No sé. De hecho, lo dijiste bien. Ah, no, pues. Sí, pues después sacar sí, pues descomponer las fuerzas y con eso tú sacas la aceleración, tipo, porque ahí después como la de la masa, que es masa Ujú. por aceleración, es como la fuerza, Sí, la sumatoria de las fuerzas, y ahí después más igual la masa por aceleración, y ahí saca la aceleración, ¿o no? ¿O no? Oye, exacto. Eso es todo no, lo que hay que hacer. terrible. Entonces vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar el diagrama de cuerpo libre, o el DCL, como a veces lo ponen los profesores, que como que igual Siempre te hay que marea. dibujar un diagrama de cuerpo libre. Sí. En Vaya. este caso sí, porque no te lo dan, pero si te lo dieran, ahí no es necesario dibujarlo. Ya. Entonces nosotros vamos a dibujar nuestro querido diagrama de cuerpo libre, porque la verdad es querido y odiado por algunos. Y yo insisto, yo no entendí lo que era un diagrama de cuerpo libre hasta que di física por segunda vez. Pero ahora me apasiona dibujar diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y este diagrama de cuerpo libre nosotros tenemos que siempre dibujar nuestro eje de referencia de trabajo, ¿ya? El sistema de referencia que nosotros vamos a utilizar va a ser el clásico, que es dibujar nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿ya? ¿Te acuerdas que siempre te dije que era importante trabajar con nuestro diagrama? O sea, Ujú, perdón, con nuestro eje. sí. Perfecto. Y esto se debe a porque cuando tú me preguntaste si la fuerza de gravedad siempre va a ser negativa o positiva, va a depender de cómo yo quiera posicionar los ejes, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, pongo que el eje positivo para mí va en el cuadrante de acá abajito, ahí la gravedad sería positiva. Pero si yo la pusiera acá, la gravedad es negativa. Mm. Entonces, esa es la gracia de por qué funciona el tema de los ejes. Pero haciendo más ejercicio en la semana, vamos a percatarnos de que es mucho más divertido de lo que te parece. Entonces, lo primero que nosotros vamos a dibujar va a ser nuestra fuerza. Ay, qué chungo. Pregunta curiosa. Pero ¿y si la fuerza o sea, el vector de de fuerza, ¿no? No, pues, o sea, de peso, estuviera entre el eje X y el eje Y, uno es positivo y el otro es negativo? La gravedad, Eh, ¿cómo quedaría? ahí ocurre una descomposición de la fuerza. Mm, Y ahí ocurre el tema de cómo posicionarlo. Pero ahí entra el seno y el coseno. mm, Bueno, ya que no lo mm. pude poner recto, lo voy a dejar chueco. Y vamos a decir que, bueno, sabemos de antemano. Sabemos de antemano que esta es la fuerza peso. ¿Ya? También tenemos que asignarle la otra fuerza, que me gustaría que me fueras como diciendo, ¿qué fuerza corresponde a esta de acá? La normal. Perfecto, la normal. ¿Y por qué la normal? ¿Y por qué va ahí? Porque es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Es la respuesta correcta, pero siempre di que es la fuerza perpendicular. Mira, Agregar el perpendicular.
Entonces, nos dice una cosa bastante interesante. Sea un cuerpo de masa de 10 kilogramos y una fuerza horizontal de 40 newtons, o sea, me está diciendo que la fuerza es positiva. Si me dijera una fuerza horizontal de menos 40 newtons, iría en esta posición. Pero como es positiva, va hacia acá. ¿Ya? Es muy importante también considerar esos pequeños detalles. Entonces significa que hay roce, porque la cuestión se está moviendo, o yo no. Exacto. Hay Mm, roce. Y aquí era lo otro que yo quería que te dieras cuenta, porque igual es como bastante interesante como plasmarlo o pensarlo. Pero es que habitualmente cuando hay una fuerza horizontal va a haber una fuerza de roce. Eso tú lo tienes como que considerar de manera automática. Porque a veces te van a decir hay una superficie rugosa, hay una superficie que tiene un cinético y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el dibujo como tú mencionaste, en donde ahora vamos a colocar nuestra fuerza de roce. Y la fuerza de roce, como ya sabemos, va posicionada en la parte inferior, con la superficie y el objeto. Entonces, aquí, después de tener esto, nosotros sabemos cuál es el peso, cuál es la normal, cuál es la fuerza y por último la fuerza de roce. Entonces, realizamos la descomposición. Sí, ay, no vamos a calentar la cabeza. Descomponemos las fuerzas. Descomponemos las fuerzas del cuerpo en el eje X y el eje. Entonces nosotros cuando vamos a descomponer esta fuerza, siempre tenemos que ponerle ese lindo concepto de sumatoria, ¿ya? Entonces va a ser la sumatoria, que la verdad no sé hasta el día de hoy, después de usar varios años esto, mentira, no varios años, sino que como 2 años, todavía no puedo encontrar como el símbolo de sumatoria. Pero bueno, se entiende que es la sumatoria se entiende que es la sumatoria del eje Y, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a la normal, que va en sentido positivo, menos la fuerza peso, ¿ya? O el peso del cuerpo. Y esto va a ser igual a 0, ¿ya? Se ve, ¿cierto? sí, Igual por las dudas, voy a dejar esto acá. Ese es el PC. Y esta es la normal. Entonces, teniendo en consideración esto, nosotros podemos también decir que tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje X. Esta sumatoria de fuerzas en el eje X la vamos a entender como eh, la masa por la aceleración. ¿Ya? Y para ejecutar este desarrollo, nosotros vamos a dividir lo siguiente, como 1, y lo vamos a dividir aquí como... me perdí. ¿Por qué la sumatoria de la de Fx es masa por aceleración? ¿No debería ser el roce por la fuerza de que está hacia allá? ¿O no? no. ¿Por qué no? Porque en este caso, nosotros estamos trabajando con una aceleración en el eje X, ¿sí? Aquí dice calcule su aceleración, y porque estamos hablando con la fuerza de roce, y estamos hablando con la fuerza horizontal, asumimos que la aceleración va en el eje X, no en el eje Y, ¿ya? Mm, Esa es como la gracia del porqué. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un poco de espacio para poder desarrollar estas dos ecuaciones, ¿ya? Y hay una cosa que nosotros tenemos que tener en consideración, que la sumatoria va a ser igual a n menos p menos la masa del cuerpo por la gravedad, y esto es igual a 0. igual a cero por el tema de acción-reacción, ¿verdad? Exacto, porque en este caso Mm. no hay ninguna reacción. Entonces, la normal yo puedo decir que la podemos escribir como la masa del cuerpo por la gravedad.
Y habitualmente la masa del cuerpo, o sea, no habitualmente, sino que la masa del cuerpo son 10 kilogramos, y la gravedad siempre va a ser 9,8. A menos que no te la den y te digan que es 10, tú sumas que es 9,8. ¿Ya? Entonces multiplicando esto me va a quedar que la normal va a corresponder a tener valor de 98 newtons. ¿No sería negativa la gravedad porque está en el eje Y de la negativa? ¿O no? ¿O Es que no? por eso está con menos. Aquí está el menos. Ah, ¿verdad? Y pasa por otro lado, sumando. No, no dije nada. Exacto. No dije nada, no dije nada. No hay problema. Entonces, luego de eso, tenemos el tema de la sumatoria en la fuerza del eje X. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que nosotros podemos ver es la fuerza azul y la fuerza roja, ¿cierto? Ujú. Entonces, la fuerza azul nosotros sabemos que es la fuerza, y la fuerza roja, que va a ser la fuerza de roce, que me gusta escribirla así, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos piden aceleración. Entonces, si es un cuerpo estático, va a ser que las fuerzas van a ser igual a cero. Pero en este caso, como tenemos aceleración y nos pide la aceleración, decimos que hay aceleración. Entonces, la fuerza de roce, tú sabes que la podemos descomponer, ¿cierto? La fuerza de roce la podemos descomponer entre un mu cinético por la normal, que la normal es lo que calculamos arriba, ¿ya? No sabía que se podía descomponer. Bueno, esta tarde lo acabas de saber. ¿Y qué es la U? Entonces, la U es el tema del mu cinético. Eso te lo van a dar, ¿ya? Mm, Pero para efectos prácticos del ejercicio, nosotros vamos a decir que es 0,1. Debería haberlo puesto en el enunciado, pero yo sé que es 0,1, así que no hay problema. Puede ser yo no 3, pude. 4, 5, el valor que tú quieras. Entonces la masa va a ser 10 y la aceleración no sabemos cuánto es. Sabes que la fuerza es 40 menos esto que te va a dar, perdón, esto es 98, menos 9,8. Y esto va a estar todo dividido por 10, porque ahora solamente despejamos de manera algebraica. Entonces esto va a ser igual a la aceleración. Y cuando yo resuelva esto, nos va a dar el valor de que la aceleración es nada más y nada menos que 3,02 metros partido segundo al cuadrado. Ay, quedó súper, súper, súper feo. Pregunta curiosa, ¿Newton qué representa? Newton solamente representa el concepto de fuerza. La ¿Y por fuerza que se ejerce desde el plano perpendicular, ¿ya? Porque hay fuerza que va hacia abajo y fuerza que va hacia arriba, sí, que es pero no para que... representa como nada como masa o segundos o algo así? ¿Cómo, cómo? No representa nada como, no sé, igual como la aceleración que es masa partido por segundo al cuadrado o algo así. No, en este caso solamente son newtons, que es como se mide la fuerza, es la unidad de medida. Ya. Por ejemplo, igual como tú decís, metros partidos segundos cuadrados representa que hay una distancia y hay segundos, ¿cachai? Hay unidad de tiempo. Pero para este caso, Newton es como bastante sencillo, como que dice, mira, compadre, sabéis que esto es súper fácil. Esto es como, esto es la fuerza de Newton, listo, se acabó. Ya. Considéralo así. No te calentéis la cabeza ni penséis que algo más que eso. Entonces, teniendo en claro este ejercicio, eh, podemos descubrir de que si nosotros hacemos un posicionamiento de fuerza respecto a los ejes, podemos obtener su masa por su aceleración en un tema de movimiento. También puede ser de que esté estático y no vaya a haber aceleración, ¿ya? También te pueden preguntar de otra manera como el coeficiente de roce, la fricción. Hay un montón de otras cosas que vamos a ir viendo en la semana, pero lo importante es que hagamos un resumen. Que para resolver un ejercicio nosotros vamos a basarnos en el dibujo del diagrama de cuerpo libre, su eje de sistema de referencia, el posicionamiento de las fuerzas sobre el cuerpo, la descomposición de las fuerzas, el desarrollo algebraico del ejercicio
y ver realmente si tiene sentido lo que desarrollamos o no tiene sentido. Entonces, teniendo claro eso, hemos llegado al final de la tutoría del día. Mm, Y